Buenas tardes, pues quiero continuar hoy con lo que habíamos planteado la última vez, que era poder profundizar un poquito más en la filosofía del yoga. Ya vimos cómo se da la práctica del yoga a través de los 8 pasos o Ashtanga Yoga, y hoy quiero como extenderme un poquito más en la filosofía propiamente dicha del yoga. Entonces, para abordarla, primero tenemos que entender que en la India, más o menos entre el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III o IV después de Cristo, todo ese periodo se dio un debate filosófico muy grande, donde básicamente se reflexionaba sobre la existencia humana, el origen de la existencia humana. Se reflexionaba si existía o no un alma individual, si había un alma universal, cuál era el surgimiento de la vida, qué sentido tenía la vida, qué había después de la muerte. Entonces, como ustedes ven, eran unos interrogantes muy existenciales que dieron paso a la consolidación de 6 escuelas de pensamiento o filosofías, que tienen su origen anterior a ellas, muy antiguo, y que se van a consolidar y que van a abordar estas interrogantes fundamentales que se hace el ser humano, ¿sí? Entonces surgieron 6 escuelas de pensamiento, que son básicamente, voy a mencionar 3 y vamos a centrarnos en las 3 últimas. Estas escuelas eran la Nyaya, Mimamsa, Vivekshika, el Samkhya, el Yoga y el Advaita Vedanta. Las 6 escuelas comparten conceptos fundamentales, pero cada una tiene su forma de explicar el origen de la existencia humana, si hay o no un alma universal. El yoga estuvo muy vinculado, sobre todo al Samkhya, ¿sí? Aunque también, como vamos a ver, del Advaita Vedanta tomó algunos conceptos. Entonces, ya habíamos comentado que el objetivo del yoga es el aquietamiento de las ondulaciones mentales. Esas ondulaciones mentales que tienen su origen en los sentimientos, las emociones, las sensaciones, y que hacen que el ser humano, al tener la mente atraída por los objetos de los sentidos, empieza a estar en un movimiento caótico que hace que él pierda su paz espiritual. Entonces el yoga apunta a ese aquietamiento de las ondulaciones mentales, para que una vez que la mente ha logrado aquietarse totalmente y ha logrado entrar como en un estado de disolución donde ya no exista, el alma, el espíritu, la esencia espiritual, la naturaleza esencial del ser humano, que es espiritual, se puede expresar. Y esa naturaleza humana, que es espiritual, va a poder vincularse al fin al alma universal, que el yoga, traído del Advaita Vedanta, llama Brahman. O sea que esta divinidad total, ese todo, ese absoluto que es el Brahman, va a fundirse con esta alma individual una vez que ella haya podido lograr aquietarse y diluirse para poder entrar en este estado de Samadhi, como habíamos visto, donde en ese estado ella puede entrar en conexión ya total, diluirse, ser una con el alma universal que es Brahma. Entonces, el Samkhya, que es una de las filosofías más asociadas al yoga, plantea que la vida tiene 2 componentes, digamos. Uno es el espíritu, que es Purusha, y otro es la materia, que es Prakriti, que es el cuerpo, los sentidos, la mente, la naturaleza, los universos, todo lo que nos rodea. Esa materia, ¿sí? Esta materia entra en contacto con Purusha y desata lo que es la evolución de la vida, ¿sí?
Prakriti, que es la materia, tiene como tres fuerzas que generan una ley, que es la ley del movimiento. Todo es cambio e impermanencia. Y en esa medida, ese cambio está sujeto como a tres fuerzas vitales que son las que le dan el movimiento a la materia, que son por un lado una fuerza que llamamos tamas, que es la fuerza inactiva, la fuerza de la ignorancia, de la inactividad. Otra fuerza es rajas, que es la fuerza del movimiento, de lo violento. Y sattva, que es la fuerza del equilibrio, de la armonía. Estas tres fuerzas pueden actuar cada una independientemente, pero generalmente están actuando las tres, ¿sí? Están actuando las tres. El espíritu y la materia entran en contacto, ¿sí? En el yoga se dice que esa unión se da a través de Brahman, es decir, de la divinidad, del Dios supremo, del todo, de lo absoluto. En el Samkhya no se habla de Dios, simplemente estas dos fuerzas entran en contacto y el espíritu anima esa materia. O sea, el espíritu está en un estado inerte y no logra entrar en una actividad hasta que no logra animar esa materia que está, que se mueve, que se revitaliza a través de estas tres fuerzas que acabamos de mencionar. Entonces, hay una ley fundamental que es la ley del cambio. Todo el tiempo la materia, Prakriti, está cambiando. Todo el tiempo estamos cambiando. Nosotros, como seres vivos, la naturaleza, los universos, toda la materia vive en un permanente cambio. Ese cambio hace que esa materia sea algo limitado, que muere. No es una materia que tiene un tiempo fijo de existencia, ¿sí? El espíritu Purusha no es limitado, es el espíritu, que es la esencia misma de la vida, es ilimitado, no se rige por las leyes del tiempo ni del espacio, ¿sí? Y en esa medida es eterno. Entonces nosotros decimos, y en el yoga se dice, que nosotros somos espíritus encarnados en cuerpos físicos. Esa unión del espíritu y de la materia nos permite hacer una experiencia a través de la vida, y esa experiencia pues va a configurar los diferentes caracteres, temperamentos en los seres humanos, ¿sí? Ahora, otro punto muy importante que la filosofía del yoga plantea, y no solamente la del yoga, sino la del Samkhya y la del Advaita Vedanta que la nutren, es que el ser humano confunde lo que es dos realidades. Hay una realidad que es una realidad absoluta, que es la realidad impermanente, eterna, que es la constituida por el espíritu, ¿sí? Es una realidad que nunca muere, ¿sí? Y hay una realidad que es una realidad virtual, que es una realidad limitada. Nosotros sabemos que todos como materia estamos condenados de alguna manera a morir, ¿sí? Mueren los universos, mueren las estrellas, mueren nuestros cuerpos, mueren los seres vivos. Nosotros tenemos existencias limitadas, ¿sí? Entonces, el ser humano, como vive esa realidad que es limitada, pero la ve como si fuera absoluta, empieza a tener un conocimiento distorsionado de lo que es verdaderamente la vida, porque confunde estas dos realidades. Vive la realidad relativa como si fuera una realidad eterna, que fuera a durar para siempre. Y eso le produce, ese conocimiento distorsionado, le produce una serie de apegos con la vida que vive, que hace que estos apegos produzcan unos deseos que llevan muchas veces, generalmente, a la cólera, a la ira, cuando no pueden
llevarse a cabo todos estos deseos. Entonces, ahí está la causa esencial del sufrimiento del ser humano como tal. El confundir estas dos realidades, y esto es un planteamiento que está tanto en el yoga como en el samkhya como en el Advaita Vedanta. Cada uno tiene una manera de explicar la manera como el ser humano puede superar esta confusión que él tiene permanentemente de ver esta verdad relativa que es la materia, la creación, como si fuera una verdad eterna, cuando la verdadera realidad es realmente Purusha, el espíritu, y Brahman, el todo, lo absoluto, que no están sujetos a leyes ni de tiempo ni de espacio, ¿sí? Entonces, ahí empieza el sufrimiento. De ahí que sea tan importante en la filosofía del yoga tener claridad sobre este tema, porque esto es lo que le permite al ser humano poder discernir correctamente la manera como vive la vida, cómo se relaciona con la vida, cómo se relaciona consigo mismo, ¿sí? Esta ley de los tres gunas, que son las fuerzas que le dan vida a la materia, y donde el espíritu, una vez que las anima, vive esta experiencia a lo largo de la vida que le corresponde, nos llevan a otra ley fundamental que está planteada sobre todo en el Advaita, que está planteada en estas filosofías, y es que básicamente hay una ley de la reencarnación. Es decir, que una vez que el cuerpo ha muerto, el alma, al ser eterna, al no estar sujeta ni al tiempo, ni al espacio, y al ser intemporal, esa alma, cuando el cuerpo muere, puede volver a reencarnar en otro cuerpo, ¿sí? Como finalmente el objetivo de la existencia, de la vida, de la experiencia del espíritu que vive la materia, ¿sí? En un cuerpo, en el caso del ser humano, y en el caso de los seres vivos, en un cuerpo con una mente, con unos sentidos que lo va a llevar a tener una experiencia particular, ¿sí? Hace que obviamente en una sola vida no podamos desarrollar pues todo el conocimiento y la conciencia que como seres humanos y como seres espirituales podemos alcanzar. El fin último finalmente será que una vez que se haya alcanzado todo este aprendizaje espiritual y de experiencia en la materia, podamos finalmente vincularnos y fundirnos en el alma universal, en el todo absoluto, en el espíritu divino que llama Brahman en el yoga y en el Advaita Vedanta. Esa sería la otra ley fundamental, la ley del samsara, la ley de la reencarnación. Por ahora vamos a dejar, digamos, en esta etapa vamos a dejar ahí el Advaita, que es la otra filosofía que influye en el yoga, se centra más en el concepto del Brahman, del alma universal. Para el Advaita Vedanta, la confusión de las dos realidades, la realidad espiritual y la realidad material, relativa, ¿sí?, se da en la medida en que Brahman se proyecta, ¿sí? O sea, hay una ignorancia que tenemos los seres humanos y los seres vivos, y es que Brahman como divinidad se proyecta en una creación. Y esa proyección que él hace es Maya, que es una ilusión finalmente. ¿Por qué es una ilusión? Pues porque, como lo vimos anteriormente, es una realidad que es temporal, que va a terminar. Es una realidad totalmente temporal. Entonces, la divinidad de Brahman, al proyectarse en lo creado, en la creación, hace que las almas individuales crean que esa proyección es la verdadera realidad. Volvemos al punto inicial, la confusión entre las dos realidades, entre una realidad absoluta y una realidad relativa, ¿sí?
Eso creo que es lo esencial para poder abordar la filosofía del yoga y los conceptos que subyacen en ella. Vamos a dejar por hoy acá y continuaremos en la próxima vez ya con otros aspectos de la filosofía del yoga. Gracias.